Buenos días, buenas tardes, casi ya. Yo me llamo Juan Porra y soy secretario de la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, y voy a presentar al conferenciante de hoy. Bueno, como veréis, yo hablo en el dialecto andaluz de esta comarca de la Algarabía y soy, por otro lado, también antropólogo social, ¿no? Bien, lo primero es decir, o recordar o poner en situación estas conferencias que realizamos cada vez que tenemos una junta de escritores en andaluz, que tenemos la costumbre de la conferencia inaugural, pues, de invitar a alguna persona que tenga una buena reputación en los estudios de la cuestión del sistema lingüístico andaluz, de la modalidad lingüística andaluza, lengua andaluza, etcétera, como las quieramos catalogar. Y en este caso, de alguna manera, seguimos la vezana de estos años para atrás, de cuando empecemos desde el año 2002, que se empezó la primera junta de escritores en andaluz, fue en Mijas, el pueblo vecino, de aquí de Fuirola. Y entonces, en ese caso, en la segunda, en la primera y después, sobre todo en la segunda junta de escritores de andaluz, pues contemos con la participación del mismo profesor que en la junta anterior, que fue en la Universidad de Jaén, pues nos dio la conferencia inaugural. Fue el profesor Ventura Salazar García, profesor de Lingüística General de la Universidad de Jaén, y que en el caso de la segunda junta de escritores en andaluz, que fue, en la primera, él participó en la mesa redonda, pues defendiendo su postura, ¿no?, sobre la manera en que entendemos lo del andaluz. También contemos otro de los profesores que hemos contado ha sido con el catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, que es Juan Carlos Moreno Cabrera, que pudimos contar con su conferencia en la quinta junta de escritores, la del PAU, en Granada, y después el resultado de ahí, pues bueno, lo declaramos como socio honorario en la CEA, ¿no? También contamos en la segunda junta de escritores, que fue la segunda que se hizo en Mijas, con el profesor Manuel Hijano del Río, de la Universidad de Málaga, profesor de Historia de la Educación, y otro de los profesores con los que se ha contado en esta junta de escritores en andaluz, profesores universitarios, pues bueno, pues no porque sea, pero yo mismo también suelo participar y he participado aquí, y siguiendo un poco esta estela de que se vea de que esto no es una cuestión nada más de literatura o de una cuestión meramente poética, sino que también tiene una justificación de tipo académico, o que tiene un respaldo académico, aunque no de la academia oficial, sino un poco de la academia crítica, del sector crítico de la academia, de las academias me refiero al mundo universitario, ¿no? Pues también, siguiendo esta estela, contamos en esta junta de escritores en andaluz con Igor Rodríguez Iglesias, que ya lo paso a presentarlo ya directamente, que es profesor de lengua española en la Universidad de Huelva, ¿no? También investigador en sociolingüística crítica, doctorando, fue primero doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora está doctorando en la Universidad de Huelva, ¿no?, también. Tiene el título de máster universitario en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Hispánica por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también licenciado en Lingüística por la Universidad de Cádiz y licenciado en Humanidades por la Universidad de Huelva. Él es nativo de Huelva, aunque como muchos nativos andaluces que han tenido, que hemos tenido un poquillo este gusanillo de ver cómo es el resto del mundo, pues ha vivido en distintos lugares. Entre ellos, pues, se salió de su capital, fue a Isla Cristina, estuvo en otro pueblo de Huelva, después también se fue a Burgos, estuvo viviendo una temporada en Burgos, en Vigo, en Galicia, en La Habana, Cuba, y ya últimamente pues ya ha retornado a su tierra natal de Huelva, y es donde a partir de ahora pues va a ir desarrollando su labor profesional. Y nada más, yo le paso la palabra y que disfrutemos con su comunicación, con su...
sé que a Juan Porra no le gusta mucho la solemnidad, seguramente, pero es profesor. Y si no, que no se hubiera metido en eso, ese profesor. Muchas gracias por haberme invitado a impartir esta conferencia inaugural. Teniendo en cuenta las personas que me han precedido, para mí es todo un honor, y yo les agradezco esa deferencia de que me den la oportunidad de exponer parte de las cuestiones a las que me dedico, que investigo, que forman parte de mi tesis doctoral. Me ha pedido Paco Albadolí que no sea demasiado técnico. Y bueno, yo he preparado un texto que creo que no es demasiado técnico, pero que tiene detrás otros textos que sí son técnicos y que, bueno, pues están recogidos en la bibliografía. Así que personas interesadas en estos aspectos, en profundizarlos y demás, pueden acudir a la bibliografía o a mí personalmente, por correo, por como sea, y yo facilito, discutimos, dialogamos, debatimos, después o en el momento que sea, sobre estas cuestiones. Yo les voy a hablar sobre discriminación lingüística, sobre violencia lingüística simbólica. Eso que además se ha nombrado aquí antes, no sabéis hablar, ¿vale? Y yo les voy a pedir que me dejen leer la conferencia, porque yo como profesor soy dado a irme por hacer muchos incisos, después volver, hacer incisos, volver, y seguramente en estos incisos al final voy a referirme a aspectos muy técnicos, y para seguir la recomendación, buena recomendación de Paco, porque a veces uno pierde perspectiva, que lo que uno sabe o deja de saber puede ser que no te ha compartido, y al final hablar una ciencia es hablar una lengua de esa ciencia, es decir, manejar los aspectos de una ciencia es hablar la lengua de esa ciencia. Y bueno, si fuera una conferencia de química seguramente yo no me enteraría, porque no soy especialista en química, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos aquí que forman parte de esos niveles lingüísticos que son precisamente a los que no atiende el sistema educativo, que es ya no es ni siquiera ya el pragmático, sino es metapragmático, con muchísimos aspectos ahí que, como digo, no solamente que el sistema educativo a un nivel escolar básico y secundario no atienda, sino ni siquiera la propia universidad. Hay que coger los programas universitarios, el mismo donde yo imparto enseñanza, y bueno, está hecho con una perspectiva estructuralista, con un ramalazo de gramática tradicional, y Menéndez de Menéndez Pidal también tiene ahí ramalazos y algunos toques de generativismo, y ya está. Y los 50 años de estudios discursivos que preceden a este 2016, o todo lo que se está haciendo ahora, pues los alumnos no lo tienen. Y entonces son cuestiones que no las tenemos interiorizadas, pero solamente si hiciéramos un análisis del discurso de lo que se ha dicho aquí, o de lo que, sobre todo lo que ha dicho el propio concejal, veremos cómo si ha habido ahí un sistema de inculcación escolar a lo largo de toda la vida educativa, no solo de una persona, sino de todos nosotros, incluido Juan y yo, que no estamos aislados de la sociedad, por mucho que estemos incidiendo en otros aspectos que no son los aspectos propios de la academia, como bien ha dicho. Y bueno, como ven, necesito leer para no irme por la rama, porque me puedo pegar aquí 4 horas de conversación, de diálogo monológico. Leamos. Abro comillas. Una profesora de la Universidad del País Vasco me dijo que cómo podía ser yo profesora de inglés siendo andaluza y teniendo este acento. Cierro comillas. Este testimonio de una andaluza residente en Cantabria, en el norte de España, guarda dentro de sí la esencia de esta conferencia. ¿Por qué una andaluza debería ser menos apta para la enseñanza del inglés que una vasca o una cántabra? Desengañémonos. No pretendamos buscar en las lenguas lo que las lenguas no tienen, eso que llamamos lengua.
No pretendamos buscar en la gramática de eso que llamamos inglés o de esto que llamamos castellano o español lo que la gramática no puede tener. Y si lo posee en algún grado, por comportar dentro de sí un orden social, por reflejarlo, no será por voluntad propia, porque las lenguas no tienen vida, no son seres vivos, no son entes que andan pululando por ahí al margen de los seres humanos. En la discriminación lingüística o la violencia simbólica en general, y en este caso lingüística, nada gramatical es inherente a la lógica que se impone. Ni el inglés ni el español, en lo que les es gramaticalmente intrínseco, proveen a aquella profesora de la citada universidad de razón alguna para tal valoración, para tal juicio. Y por el contrario, ni a la profesora de inglés andaluza, de Huelva, ni a mí, andaluz igualmente, ningún aspecto relativo a la lengua podría ayudarnos al respecto. Ambas partes entraríamos en un diálogo de besugos sin resolver la cuestión, sin ir a la raíz del problema, contribuyendo paradójicamente a su expansión. Si no son los aspectos gramaticales, ¿qué son entonces? Diremos de manera muy general por ahora que son los sociológicos, cuestión que desgranaremos a lo largo de estas páginas. Y son precisamente sobre esto, los aspectos sociológicos, sobre los que menos instrucción tiene la sociedad. No es cuestión de casual ignorancia, sino de planificación educativa. Se planifica para inculcar determinadas cuestiones y para dejar al margen o negar tantas otras. No quiere decir esto que estemos dejando de lado la cuestión lingüística. No, para nada. Lo que estamos dejando de lado es la ideología solipsista y antisocial de los estudios del lenguaje. ¿Cómo sostener con seriedad que no nos compete la discriminación lingüística, aquella que afecta en su vida a los hablantes respecto de la lengua, las lenguas, esto que acontece cuando alguien como ser humano es puesto en cuestión para realizar una actividad no en atención a su formación? Piensen en la profesora de Huelva que está en el País Vasco enseñando inglés, no en atención a su formación ni capacidades, sino en relación con su habla. ¿Acaso no lo vemos cuando el marcador de tal lógica valorativa es el sexo-género o el color de la piel? Digo sexo-género porque en los estudios de género se especializa la cuestión del género, no piensen en género gramatical, sino de identidad sexual. ¿Acaso no lo vemos cuando el marcador de tal lógica valorativa es el sexo, género o el color de la piel? No creo que a nadie se le ocurriría poner en cuestión el conocimiento de nadie porque sea aparentemente chino o porque sea mujer, hombre o incluso transexual, ¿no? Pero sin embargo con los andaluces se nos hace. Y ni siquiera en estos últimos casos, especialmente en lo micro del poder. Ahí remito a Foucault, ¿vale? Estas ya son cuestiones que se pueden leer, ¿vale? En 1852, Sojourner Truth, mujer, negra, esclava, en la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron, en Ohio, en Estados Unidos, pregunta retóricamente: ¿acaso no soy una mujer? La habían invitado feministas blancas y ella les dijo, me estoy saliendo del papel ahora, pero para que se contextualice la pregunta, si no la tengo contextualizada no creo. A mí nunca nadie me ayudó a bajar de un carro como ustedes. De hecho, a mí me vendieron a 2 hijos como esclavos. Piensen, está en 1852, en mujeres, negras, esclavas. ¿Vale? Y de ahí adquiere sentido la pregunta de ¿acaso no soy una mujer? La conferencia que nos convoca es la inauguración del encuentro anual de la Sociedad para el Estudio del Andaluz, la Junta de Escritores en Andaluz. Bien podría haberse titulado ¿acaso no somos personas? Si el lenguaje es inherente, esto remite con aquella cuestión que decía Paco de chiste, ¿no? Que además fueron unas declaraciones públicas de un cargo público. La ministra suena chiste porque la ministra era malagueña, ¿no? Entonces su habla sonaba chiste. ¿Acaso no somos personas? Si el lenguaje es inherente al ser humano,
No somos los andaluces aptos para enseñar inglés o, como veremos a continuación, hablar por la radio, trabajar en un banco de alimentos, escribir, etcétera, sin que seamos un chiste, unos ignorantes, unos vagos, o nuestros discursos tengan menos valor para según qué situaciones, según qué campos simbólicos. Ya sabemos que sí somos aptos, que somos plenamente personas. También lo sabía Truss, pero ¿lo habían considerado sus interlocutores? ¿Consideran esta cuestión los interlocutores cuando nos dicen las barbaridades que nos dicen? Cuando, permítanme ustedes que me salga el papel, hacen el ridículo de la forma que hacen. Pero ni allí en Norteamérica, en esa cuestión de género y racismo, el asunto puede ser resuelto con responder a la pregunta sin más, ni siquiera en el siglo XXI. Ahí tienen a Kimberly Crenshaw, a Patricia Hill Collins, a Bell Hooks, son investigadoras que tratan esa cuestión, que siguen esa línea ahora desde la universidad, siendo mujeres y negras, pero ahora sin ser esclavas, siendo profesoras de la universidad y jefas de estudios, y siguiendo esa cuestión. Si somos personas, si somos aptos, como ven estoy utilizando, yo voy a otras opresiones y a soluciones en otras opresiones y las traigo para ver si sobre otras opresiones y otras soluciones pues podemos ver nosotros lo que nos sirva de allí, con nuestras especificidades, analizar lo que tenemos aquí. Si somos personas, si somos aptos, ¿a qué viene esa valoración de aquella profesora universitaria vasca sobre la actitud de la persona, de la profesora andaluza, en relación con su origen geográfico y su etnicidad? Insisto. Bueno, el profesor Tom Van Dijk, uno de los referentes de los estudios del discurso, dice que tenemos que estudiar los modos en que el discurso reproduce el abuso de poder, porque estamos hablando de abuso de poder. Sin embargo, en cuanto nos concentramos en nociones tales como la del abuso, nos vemos obligados a reflexionar sobre otros conceptos fundamentales como la legitimidad. Si pretendemos criticar el discurso dominante de la élite y sus autores y organizaciones, tenemos que tener muy claro por qué y de qué manera ese discurso es ilegítimo, por qué y de qué manera viola las normas y los valores fundamentales de la sociedad. Es a lo que intentaremos dar respuesta en este documento, porque forma parte de las actas, en esta conferencia, que resume parte del trabajo global al que me dedico, como he dicho antes. Paso al punto: ¿acaso no somos personas? Testimonios. Los testimonios que aquí muestro han sido recogidos mediante encuestas, y yo soy de la opinión del sociólogo francés Pierre Bourdieu de que lo que registra la encuesta cultural o lingüística no es una manifestación directa de la competencia, sino ni siquiera la opinión en sí, sino un producto complejo de la realidad, de la relación entre la competencia y un mercado. Está mediada por la misma encuesta. Entonces, preferible la entrevista. Pero yo he usado primero la encuesta para llegar, porque nadie lleva cartelito. Yo he sufrido opresión, discriminación. Yo he vivido fuera de Andalucía. Entonces, tengo primero que conocer, y lo hago mediante encuesta, y a partir de ahí hago entrevistas, para hacer la etnografía suficiente, porque si no, de lo que voy a estar hablando, como han estado hablando los lingüistas a lo largo del siglo XX, todavía siguen muchos compañeros de su propia competencia, o de la competencia de sus compañeros de departamento, de sus colegas, que finalmente se reducen al círculo de uno, pero no a los hablantes en sí, porque uno no está en los campos de fresa, donde están hablantes, uno no está en los hospitales, donde están también los enfermos, los médicos y demás. Uno se suele mover en un círculo que es cerrado. Entonces habrá que hacer etnografía. Lo que pasa es que hacerla, hay que dejar la vaguitis a un lado, hay que ir y vivir, ¿no? Profesor de antropología. Digo porque es una aportación de la antropología la etnografía. Bueno, lo que nos interesa es fijarnos aquí en cómo estos andaluces son puestos, de los testimonios que voy a mostrar aquí, son puestos en cuestión en relación con su habla andaluza y su condición de andaluz. Al igual que en otra parte, que lo tienen ahí la bibliografía, que es donde detallo más estas cuestiones, que es en una revista de una universidad argentina donde he publicado estas cuestiones,
Los presento con el número de informantes, bueno, aquí no tiene mucho que ver. Les voy a leer unos testimonios de personas discriminadas. En muchos seguramente ustedes, algunos, hay algunos que no, digan, bueno, nunca me ha pasado. Bueno, pomeo para ti, pero hay gente a la que le ha pasado y que se nos ponga en cuestión por esto. Bueno, testimonio 1. En Castilla se me dijo que a pesar de mi formación, por cierto, casi todos son universitarios, no todos, pero casi todos son universitarios, son periodistas, profesores, ¿vale? En Castilla, ya uno a uno voy a ir nombrando, universitarios. En Castilla se me dijo que a pesar de mi formación no sabía hablar correctamente porque me comía las heces finales. Estoy leyendo los testimonios, ¿no?, de la persona que decía, se comía las heces finales y que seguro escribía con faltas de ortografía. Ante mi respuesta de que no era posible, se me dijo de que no era posible eso. Se me dijo que seguro que alguna se te escapa. Otra, esta no es exclusivamente lingüística, pero sí muy representativa también. Con 7 años viví en Cantabria, a mi hermano y a mí nos acorralaban en el patio del colegio y nos llamaban gitanos. Otra, la mayoría de las veces en el trabajo en Madrid, este es un cámara de callejero, es de Huelva. La mayoría de las veces en el trabajo, o era de callejero, yo creo que se ha quedado en paro, pues ese sector también más precario. La mayoría de las veces en el trabajo en Madrid, comentarios como aprende a hablar paleto y demás. Claro, su profesión no le va la voz, él habla. Para los profesores, el periodista que vamos a ver aquí, un comentario en el que nos acusaban los andaluces de hablar con bajeza o no saber hablar, venía de un grupo de catalanes. Creo que los andaluces creen que los andaluces no sabemos hablar y dicen que no nos entienden. Como periodista tendría que esconder mi acento fuera de Andalucía, así lo imponen. Otro testimonio. En Alicante salió la conversación del tema de Andalucía, que la gente es muy vaga, que no trabaja, que no saben hablar bien, e incluso llegó a preguntarme si yo sabía escribir bien en castellano. En Ávila se metían tanto con mi acento andaluz que decían que no se nos entendía nada, que nos debían enseñar a hablar castellano neutro en la escuela. Tuve que aguantar muchos comentarios en plan, claro, es normal que seáis la comunidad con más paro. ¿Quién va a querer a gente que hable tan mal? Entre otras muchas cosas. Siendo periodista, en el resto de España no está bien visto el acento andaluz, sobre todo para la radio y las televisiones. O tienes un acento más neutro, aun siendo andaluz, o ellos mismos te indican que debes corregir tu acento, algo que no comprendo, cuando a los canarios, catalanes y gallegos sí les dejan su acento en los medios. Tanto en España como en Italia, ¿vale? Esta es profesora de universidad, por cierto. Ahora, antes no. Estaba en proceso de buscar trabajo y tanto en España como en Italia, a la hora de búsqueda de empleo, me ha ocurrido que han desestimado mi currículum en academias donde se impartía L, incluido el Instituto Cervantes de Italia, porque daban preferencia a personas que no fueran andaluzas, como a la compañera que está en Cantabria de ¿cómo puedes enseñar inglés con ese acento, no? Me han llegado a decir, trabajando en un banco de alimentos gallego y hablando andaluz, que la gente podría pensar que era broma, que crease desconfianza y no me tomasen en serio. A amigos de otra comunidad les parece gracioso el andaluz en sentido despectivo. Y ahora otra, por cierto, esta es una periodista que estudió aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Sobre todo los cántabros, se reían mucho de nuestro acento y me decían que no sabíamos hablar. Y ahora es la misma. Soy periodista y fuera de nuestra comunidad el andaluz nos gusta en los medios. Hay prejuicios. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí con estos testimonios y muchos más, que yo he hecho una selección, me pongo de mala leche un poquillo, ¿vale? Me hierve la sangre. Bueno, solo voy a analizar. Las híbridas del punto cero se llama esta conferencia. Vamos a las híbridas del punto cero metalingüístico, Andalucía como no ser. Va a adquirir sentido ahora en el análisis.
Los testimonios que acabamos de ver dan cuenta de la ibris del punto cero y de una construcción de Andalucía como un no ser. La ibris del punto cero, a que alude el título de esta conferencia, refiere a la soberbia, a la desmesura desde la que se construye lo normal, lo adecuado para ser, frente a lo que se dice que no es, que no llega a ser el ser. Vayamos por partes. La ibris del punto cero es un concepto acuñado por el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez para indicar la arrogancia en la invención de un lugar simbólico neutro desde el que se construye el conocimiento y el mundo en general. Dice Castro Gómez: los griegos decían que la ibris es el peor de los pecados, pues supone la ilusión de poder rebasar los límites propios de la condición mortal y llegar a ser como los dioses. La ibris supone entonces el desconocimiento de la espacialidad y es por ello un sinónimo de arrogancia y desmesura. Al pretender carecer de un lugar de enunciación y traducción, los pensadores criollos de la Nueva Granada serían culpables del pecado de la ibris, un pecado que luego en el siglo XIX quedaría institucionalizado en el proyecto criollo del Estado Nacional. Hay una opresión específica en otro lugar del mundo y hay un análisis sobre esa opresión. Yo atiendo a esos otros análisis sobre otras opresiones para ver si nos sirve. Y nos sirve. Castro Gómez está pensando en y desde Colombia, pero su aportación al debate decolonial y al análisis del sistema de relaciones y conformación de un orden basado en una matriz de dominación que racializa los cuerpos y las relaciones, el ser, en definitiva, me es útil para explicar cómo ese sistema de dominación castellanocéntrico se manifiesta en relación con Andalucía en todo lo que tiene que ver con la lengua y la cultura andaluza en general. De esta manera podemos empezar a desentrañar qué hay detrás de, o mejor dicho, en la praxis, esto es, la relación entre los individuos. La praxis que no solo condiciona el mismo momento de la interacción, sino que racializa a los sujetos respecto de su lengua, cultura y origen geográfico, como hemos visto, relegándolos a algo que está por debajo del ser, de lo normal, de lo que dicen que construyen como neutro, lo que ha de ser frente a estas otras formas convertidas discursivamente en periféricas, con acento, marcadas, sucedáneas, derivadas, y que al fin y al cabo no llegan a ser el ser en sí. Son para tal lógica jerarquizante el subser, por debajo del ser, al margen del ser, fuera del ser, en definitiva, el no ser. Por debajo de la línea de lo humano, dice Ramón Grossfogel. Y es importante entender esta cuestión en relación con la modernidad-colonialidad, porque, abro comillas, al ocultar el lugar del sujeto de la enunciación, de la expansión y la dominación coloniales europeas, euroamericanas, pudieron construir, al ocultar el lugar del sujeto de la enunciación, la expansión y la dominación coloniales, europeas y euroamericanas, pudieron construir una jerarquía de conocimiento superior e inferior, y por lo mismo de gente superior e inferior en todo el mundo. El mundo actual está caracterizado así, ¿vale? Esto es de Ramón Grossfogel. Ser, no ser, es el punto 3.2. La dicotomía fanoniana, zonas del ser, zonas del no ser, a eso remite lo de Andalucía como no ser, de vocación parmenidiana, es totalmente operativa para describir el problema que aquí tratamos. Si volvemos a los testimonios de nuestros informantes, sujetos víctimas de violencia simbólica, vemos cómo estos son situados desde una ibris de punto cero castellanocéntrica que está desconociendo su espacialidad y se dice neutra, como zonas del no ser, siendo estas zonas lugares no geográficos sino simbólicos, aunque estén situados geográficamente. Quien esto escribe es andaluz,
de habla andaluza. ¿Quién esto escribe? Porque está escrito ahí. ¿Quién habla aquí es andaluz? El lugar de enunciación de este trabajo es pues la misma Andalucía, punto simbólico del conflicto que supone la relación de fuerzas que implica la dominación en una ideología que jerarquiza, y remarco esto de ideología, que es lo que hay detrás de todo esto, y nos inferioriza, y remarco esto también, porque es lo que hay detrás de todo esto, en esa lógica de jerarquización, en una lógica de inferiorización, a partir de los propios capitales simbólicos del lugar de enunciación a que responde tal ibris de punto cero. Ellos están jerarquizando a partir de sus propios capitales simbólicos. A eso lo llama Ramón Grosfogue el racismo. Da igual cuál sea el marcador, si la piel, el habla. Aquellos son sujetos de la zona del ser. Nosotros, objetos exóticos e inferiores, en el sentido de inferiorizados, claro está. Si se leen detenidamente los testimonios aportados, pueden verse cómo estos hablantes son objetivados como inferiores lingüísticamente por otros hablantes. Puede ser un chiste que hablen andaluz en un banco de alimentos de Coruña, como le está sucediendo a esta chica, que lo único que está haciendo es hablar como hablan el resto de los seres humanos. Pues puede verse como estos hablantes son objetivados, como digo, como inferiores lingüísticamente por otros hablantes, que parten de esa ibris de punto cero metalingüístico para llevar a cabo esta valoración, esta desvalorización de otros seres humanos en algo tan humano como es el lenguaje, por comportar y sustentar todo el conjunto de las prácticas sociales. Tal ibris trasciende el hecho anecdótico y particularista del prejuicio solipsista. No es una cuestión de individuos individuales prejuiciados. ¿Qué tiene que ser juicio? No es una cuestión solipsista. Hay toda una lógica que entronca con la interseccionalidad de la heterojerarquización que a partir de Fanon y los feminismos negros explica Grosfogue como estructuras epistémicas del sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial, porque él lo llama así, aunque el nombre sea muy largo. La violencia simbólica a la que aludimos es una parte constitutiva de las estructuras epistémicas de tal sistema. Esta inferiorización entronca con un concepto que pone sobre la mesa el semiólogo argentino Walter Mignolo, la colonialidad del ser, en virtud de la cual se produce, como vemos, lo que el antropólogo colombiano Arturo Escobar llama un exceso ontológico, que ocurre cuando seres particulares se imponen sobre otros seres particulares. Y esto es visible también en cuanto al patriarcado, en cuanto al machismo. Seres particulares que se están imponiendo sobre otros seres. Y es obvio que hay una situación de injusticia. Si no, preguntemos a los que están quedando por debajo de esos seres que se están imponiendo sobre otros seres. No es nada natural, es algo construido. Y como es algo construido, no es natural, pues no solamente habrá que deconstruirlo con palabras, sino también con un martillo simbólico, si quieren. El modo en que ciertos intelectuales han interpretado el hablar de los andaluces, como veremos a continuación, en una forma de colonialidad del saber, que, como indica Mignolo, junto con la colonialidad del poder, engendra la colonialidad del ser, porque esto va junto, poder, saber, ser. El filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres ha analizado esta cuestión a partir de Mignolo, Dussel, Heidegger y Fanon. El condenado, que ellos están partiendo de Fanon, los condenados de la tierra, ¿no? Aquellos que están construidos como seres inferiores, no lo son, pero están construidos como. El condenado es para el ser ahí europeo un ser que no está ahí. En referencia, ellos están analizando todo el tema del racismo en el Caribe, en la América colonial, en Estados Unidos actualmente, etcétera. Están analizando opresiones y están yendo realmente, yo considero, a la raíz del problema, como hay que ir. Bueno, ellos están haciendo referencia, como digo, a eso. Este ser que no está ahí está claro en los desarrollos teoréticos de la filología hispánica.
que es una construcción de colonialidad del saber, construida, ¿vale? Muchas veces pasada por, como ayer, teníamos una media charlilla ahí en la cena, y estaba un compañero hablando de historia y demás, construido, todo construido. Bueno, este ser que no está ahí está claro en los desarrollos teóricos de la filología hispánica, como muestro en mi artículo de la revista argentina a la que he aludido antes, y en la conciencia popular de los sujetos discriminadores respecto de los andaluces de los que hablan nuestros informantes testimoniales. No estamos lingüísticamente ahí, en el lugar que el ser ahí dice que hay que estar para el ser ahí. En una de esas formas de dominación e inferiorización que una de esas formas de dominación e inferiorización que conforman la concepción de racismo de Fanon, de la que da cuenta Grossfogel. Para Fanon, el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el citado sistema imperialista occidentalocéntrico y tecnocéntrico capitalista patriarcal moderno colonial. La lengua es un marcador como la piel, la religión, etc. En algunos momentos, cuando dice Grossfogel la religión, es porque están analizando los discursos periodísticos, perdón que ya hace estos incisos para contextualizar, están analizando los discursos periodísticos en los que está mostrado como la religión no equivocada es el cristianismo y la equivocada es el islam, lo que nos está remitiendo a, fíjense ustedes, la línea histórica. Y en la misma universidad donde yo vengo, pasaba por la guardería de la universidad, hay unos cachopazos digo, toma, Estado y universidad confesional, se supone la universidad laica, que es un sitio de ciencia, de saber. Y bueno, al día siguiente estaba cortada todas las calles del campus universitario, el campus más extenso que hay allí en Huelva, Campus del Carmen, porque iban a procesionar los pasos hechos allí en la Semana Santa, llegando hasta el servicio de asistencia religiosa, donde hay una capilla, pero no hay un oratorio de ninguna otra religión. Y no será por falta de iglesias en la ciudad, ¿no? En algunos momentos hablo de lógica de inferiorización o de inferiorización sin más en este sentido. El término racismo que está usando Grossfogel es profesor en Berkeley, es puertorriqueño, profesor en Berkeley. Tengo que estar explicando una y otra vez, y es complicado estar explicando esto para el sistema imperialista occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, patriarcal, colonialista, y es engorroso. Entonces creo que inferiorización aquí me va a provocar menos problemas a la hora de explicarlo, sobre todo porque todo el mundo tiene interiorizado, le han construido una idea de racismo en la que el racismo es el blanco con problemas con el negro. Pero yo no soy racista, porque nadie va a admitir que es racista. Sin embargo, ahí tenemos todo un conjunto de prácticas como el machismo. No, yo no soy más, bueno, que yo he escuchado decir, pues sí, soy machista. Pero ahí todos tenemos un conjunto de prácticas cotidianas, microrracistas y micromachistas, y que están en la misma lengua. Porque la lengua no antecede a la sociedad. La lengua comporta un orden social, la misma gramática. Ahora voy a Sevilla en abril a analizar algunas cuestiones como el uso de mi mujer, o por ejemplo esto de que el masculino existe y el femenino es término marcado. Bueno, porque tú lo estás explicando así, es construido, porque tú has tomado tú has hecho esa interpretación. Nos lo han metido de chiquitito y lo tenemos tan interiorizado como la ortografía, tan interiorizado que lo demás parece raro. No, lo demás no es normal, lo demás es ser, no es ser ahí, es ser que no está ahí. Lo demás es no ser, eso es ser. ¿Vale? Como digo, el término racismo, no me voy a salir aquí, que si no, va usted a llegar tarde a comer. Y hay muchas actividades antes de comer. El término racismo ha de ser explicado una y otra vez, especialmente en España, porque en España, y si no pregúntenselo a Grossfogel o aquí a Juan, en uno
en los términos de Grosfogel y Fanon, para evitar el lastre de las interrupciones explicativas, prefiero usar, como digo, inferiorización como concepto para indicar prácticamente lo mismo. ¿Cómo hago en una declaración que me llamó el diario El País? Digo, pues mira, aprovecho y le suelto ahí algunas cuestiones que le habían contado algunos actores. En este caso era Alex Odorgetti, creo que se dice así, Odorgetti, y Dani Rovira, que le estaban contando, al final están estigmatizados, personajes oye, ustedes lo ven en la serie, es complicado que aparezca un padre de familia que sea andaluz, puede ser andaluz y vivir en Madrid perfectamente, ¿cómo que no? ¿Cuántos andaluces no hay viviendo en Madrid, en Barcelona, en Burgos, en donde sea? Y es padre de familia de chiquillos madrileños y burgaleses y demás. Pues no, el personaje, aunque sea andaluz, tiene que hablar madrileño para estar caracterizado, y estos actores pues se ven, pues a veces dicen que ya menos, bueno, ya menos, pero en fin. Por cierto, que la periodista lo mezcló con después, bueno, lo mezcló no, sino que lo cerró con el pasodoble de Juan Carlos Aragón de el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. ¿Cómo digo Blas Infante? Yo voy a ser como Kichi, ¿no? El alcalde de Cádiz que cantó un pasodoble en Madrid. Bueno, se lo podía cantar, pero voy a seguir por aquí. Nos construyen, porque es así como es, nos construyen. Aprender a hablar, dicen, a ser. Es a partir de la lengua que el grupo de dominación, con relación al caso que presentamos, construye una identificación exogrupal. Los andaluces sois una alteridad. La identidad, que es socialmente construida, es normalmente tratada a partir del endogrupo. Hablamos de la identidad de los andaluces, pero yo no lo voy a tratar así, lo voy a tratar es cómo los demás nos identifican, porque es ahí donde vamos a encontrar esas cuestiones. Da igual si somos más altos, más guapos, eso no importa, porque son cuestiones subjetivas, es como nos construyen. Da igual si bailamos sevillana o si cantamos fandango, eso es lo de menos. La identidad de cómo nosotros nos identifiquemos, aquí no importa, porque está a la misma altura que todo el resto de cuestiones culturales, igual que nuestras lenguas y demás, están a la misma altura que el resto de seres humanos, porque es lo que somos. La lengua es un marcador de identidad, pero no solo para los propios integrantes del grupo, ya que ciertos índices, y estamos aquí ya al nivel ese, yo no quiero ser muy técnico, pero se lo he intentado poner ahí un poco de andar por casa. Aquí esto no puede ser analizado desde, lo que vengo a decir es desde el nivel morfológico, fonético, fonológico, no puede ser analizado de ahí. El nivel de análisis es metapragmático, que es sobre el que nunca nadie le ha hablado. Y fíjense que Silverstein, que es el que pone sobre la mesa esa palabreja metapragmático, lo escribe en artículos de finales de los años 70, de principios de los 80, o sea, y estamos en el año 2016. Yo creo que de esos años para acá han pasado ya, pues ya va a cumplir sus 40 tacazos, esas formas de presentar estos análisis, pero no hay ni un solo libro de texto y poquísimos programas universitarios, bueno, no hay ninguno. Y si hay algunos en una optativa, ahí, y porque se le llama antropología lingüística y el profesor está enterado de estas cuestiones. La lengua es un marcador de identidad, pero no solo para los propios integrantes del grupo, ya que ciertos índices, lo que indican, son identificadores, señales de grupo. Por eso cuando hablamos andaluz, ¿vale? Nuestra propia, o cuando habla un madrileño, o cuando habla un gallego, o cuando habla un cubano, son identidades de grupo. Estamos identificando, los construimos. Ya que ciertos índices son identificadores, como digo, señales de grupo, como Silverstein, el que he nombrado, observa, a partir de los que incluso se racionaliza. Y dice Silverstein en términos de las diferenciaciones y clasificaciones sociales. Bueno, estas son ya cuestiones. En el problema que se ha venido tratando en este artículo, lo relevante no es a partir de qué elementos construyen su identidad los andaluces, sino cómo, desde la construcción de una alteridad, de un otro,
un grupo excluye a otro a partir de la desvalorización de los elementos o que les son inherentes o que son interpretados como inherentes, es decir, lo que están construyéndonos como, eso es propio de los andaluces. Y me he perdido. No sé por dónde iba. En el perdóname. Desde la construcción, un grupo excluye a otro a partir de la desvalorización de los elementos o que les son inherentes o que son interpretados como inherentes, pues no puede presuponerse un conocimiento exhaustivo sobre el otro, normalmente ese conocimiento es secado y no a partir de la experiencia de ese otro, sino de la imagen que de esos otros se tienen. Y como diría una comparsa del puerto de Santa María, los simios de 1980, primer premio del Carnaval de Cádiz, de nuestra forma de ser, ¿qué coño sabe Madrid? Eso no está puesto ahí, pero lo menos. Que lo que vengo a decir, pero ellos lo habían dicho, fíjense qué análisis, que ya estaban ahí, además, en ese periodo de la transición, cuando o yo todavía no era proyecto, o estaba yo con el biberón en la boca, y ya ahí hay grandes análisis, lo encontramos en muchas de nuestras formas de expresarnos. Yo me he referido a una de ellas, que es el Carnaval de Cádiz, lo hacemos a través también de las canciones, de nuestras músicas. El otro, y sobre todo porque esto porque lo estamos haciendo como una rebeldía que va a ser institucionalizada, porque al final sí va a ser lo institucionalizado en buen sentido, pero ahora es cuando estamos colonizando en el buen sentido la universidad colonial. Bueno, no me salgo. El otro, nosotros somos el otro, es categorizado dentro de lo que no es, según lo que tendría que ser para el que totaliza desde la iris del punto cero. Sus prácticas lingüísticas igualmente se miden desde un punto cero, el de las prácticas del que ostenta la lengua legitimada. Bourdieu va a hablar de lengua legítima, yo le añado lo de legitimada porque, bueno, lo está haciendo en francés, pero en español me parece a mí que legitima está naturalizando y legitimada está remitiendo a la idea de que es construida, porque eso es lo que está diciendo Bourdieu, y bien dicho. Relegados a no ser. A continuación presento algunos testimonios pertenecientes a personajes relevantes de la lingüística, la filosofía, aunque son los discursos microrracistas o microinferiorizadores, en mi terminología, los más interesantes, los explícitamente discriminadores sirven de base, refuerzo o apoyo para aquellos. Los explícitos son los que presento a continuación. Un caos en efervescencia, o no me sean catetos. Es conocido entre aquellos que se han acercado al conocimiento de la producción lingüística hecha en España como Manuel Alvar Risa el Rizo. ¿Es posible el lenguaje en grupos sociales de individuos sin patologías lingüísticas orgánicas y o funcionales sin que se manifieste como lengua? Es decir, que el lenguaje no se manifieste como lengua, sino como cuasilengua, restos de lengua, como ya va a rizar el rizo, eso que dicen modalidades lingüísticas, porque están suponiendo, y esto lo trata Moreno Cabrera, que la lengua existe, nos determinamos como especie y la lengua española va a existir ahí. Y después están las modalidades, los modos, bueno, así no es al revés, y Moreno Cabrera lo explica mejor que yo, lo explica muy bien en sus últimas obras, y ustedes han tenido la ocasión, la suerte de poder escuchar en persona al profesor Juan Carlos. Por lo que sabemos, no existen seres humanos, a no ser que tengan, podemos reconocer alguna patología lingüística, orgánica o funcional, grupos de seres humanos sin una lengua. Una, dos, tres, porque la normalidad, es decir, lo que está sucediendo es el plurilingüismo, no el monolingüismo. Sin embargo, eso de que existan individuos sin llegar a ser, es lo que está sosteniendo una y otra vez Alvar en lo que respecta al andaluz. Pero ¿cómo sostener, pues, que el andaluz es, abro comillas, un caos en efervescencia que no ha logrado establecer
la reordenación del sistema roto, cierro comillas, un caos sin efervescencia. ¿Cómo sostener eso? No voy a culpar al estructuralismo de esto, porque con el estructuralismo en la mano no puede sostenerse tal cosa, y cuando se ha sostenido algo remotamente parecido es cuando se ha visto con claridad por dónde hace agua esa manera de pensar, el lenguaje que es producto de su tiempo y sus limitaciones. Si atendemos a nuestra interpretación de cómo se produce la discriminación lingüística, está claro que Alvar sitúa su lugar simbólico de enunciación en un punto cero castellanocéntrico, su punto cero, para negar la igualdad lingüística y por tanto ontológica que emite al ser, al hecho de ser seres humanos, del andaluz y los andaluces. Tanto no lo está haciendo explícitamente así, lo está haciendo a través de esa valoración que está haciendo como que nosotros somos un caso de presencia, llevándose las manos y cómo se entienden entre ellos. Tanto como para que estos no puedan ni siquiera contarse las noticias del modo, nosotros, para que no pudiéramos ni contar las noticias del modo en que estamos en el mundo lingüísticamente. Porque Alvar, en 1999, en unas declaraciones al diario El País, dice, abro comillas, buscar presentadores que hablen en andaluz para contar los partes de la guerra de Kosovo es una idea que me parece una sandez supina, refleja un espíritu pueblerino, cierro comillas. Pero buscar, y esto ya te lo estoy poniendo yo, a presentadores de Burgos, o de Madrid, o de un pueblo de Ávila que cuente, eso no es pueblerino. Y si estuviéramos en un bar, yo les diría a ustedes, tóquete. Dificultades para escribir correctamente. ABC. Otro filólogo, Frago Gracia, en una importante obra, rigurosa desde el punto de vista filológico, Costeno, Quítalo Valiente, en la que se dedica al estudio diacrónico del andaluz a través de textos escritos, deja ver su punto cero, su exceso ontológico, esa imposición de unos seres humanos sobre otros, una clara ilógica de inferiorización, además de contravenir cualquier precepto científico, epistemológico y ético sobre el modo adecuado y honrado de proceder para afirmar, categorizar a partir de la praxis. Contraviniendo todo buen proceder, llega a asegurar ya en las primeras páginas del libro, tanto en las primeras como en la página 32, 33, 31, va a encontrar por ahí estas cuestiones, el libro que se llama Historia de las hablas andaluzas. Porque eso sí, nosotros somos habla, o modalidad lingüística van a decir, nosotros somos lengua, son el ser, nosotros el no ser. Y ahora dice Frago Gracia, abro comillas, nada de particular tiene, no quiero que se me enfade, pero yo tengo más motivos para enfadarme y para molestarme, para sentirme ofendido, para berrear, para patalear y para hacer ciencia contrarrestando estas cuestiones con todos estos testimonios y todas las cosas que como andaluz imaginarán que me han sucedido, como yo imagino que les ha sucedido a ustedes, sobre todo porque sé que aquí hay personas que viven fuera de Andalucía y seguramente han tenido que pasar con algún que otro malaje y saborío, por no decir otras palabras más fuertes, pues además hay un niño delante. Abro comillas. Nada de particular, dice Frago Gracia, nada de particular tiene que para un andaluz, un canario o un cubano, pongo por caso, sea más difícil que para un burgalés o un zaragozano de similar formación escolar atenerse a la práctica oficial que en la escritura rige el uso de la S y de CZ y de RL o de la S. ¿Y de dónde te sacas tú eso? Porque yo soy andaluz, yo soy de Huelva. Yo he ido a un sistema escolar, me ha formado, pero como hacen con los cubanos, con los mexicanos instruidos, claro, pues instruido por un sistema de inculcación, en este caso ortográfico, la aprende, da igual, el color de la piel, la procedencia, la lengua. ¿De dónde se está sacando eso? Para asegurar esto, se basa en lo que sigue. Abro comillas, porque lo dice él, Como muestra de ello, de que ellos así, de que los cubanos, los canarios y los andaluces escriben mal aunque se les enseñe, estos pobrecitos míos de mi alma, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Como muestra de que ello es así, dice Frau Gracia, aduciré los datos recogidos en la lectura de unos pocos números de ABC de Sevilla. Y tampoco, porque son 13 errores recogidos, la obra de 1993, 13 errores recogidos en 1983 de dos ejemplares de ABC, un periódico que se hace en una tarde, o por la mañana los periodistas suelen ir a rueda de prensa, por la tarde, y a partir de la tarde, cuando tienen de decidir dónde va esto, dónde va lo otro, es cuando lo escriben, va a contrarreloj. 13 errores recogidos en 1983 de dos ejemplares, de un lunes y un martes, ¿vale? De enero, de uno de febrero y de otro de marzo. Y de 1984, de 3 ejemplares, de enero, 3 de febrero y 1 de abril. El propio autor desglosa el contenido de tales errores. Relativo, yo lo voy a decir, aunque sé que aquí hay, pues podría decir la aplicativa alveolar sorda, pero yo se lo voy a decir porque me entiendan con la letra, ¿vale? Relativos a la S, 7 errores. Relacionado con la R, la L, 2. De Z por S, 1. Y de textos no periodísticos, de una foto en la que unos manifestantes portaban una pancarta, además señala el gitanos canarios. Y digo, ahí sea gitano canario, como si quieren ser de Burgos y trabajar en el círculo católico. Digo círculo porque era el Banco de Burgos cuando yo estuve ahí. Portaban una pancarta con una falta de ortografía, atropello. Claro, si yo le traigo que yo una vez vi en el telediario de Televisión Española, desarrollo con Y, me dirá, es que seguramente era andaluz que estaba escribiendo eso. S en lugar de C en una palabra de un anuncio de un partido político y Z en lugar de S en uno del Ayuntamiento de Sevilla. Si sorprendente, y eso es ya todo lo que lleva a categorizar a todos los andaluces que no sabemos, aunque se nos instruya y demás. Si sorprendente es esto, más sorprendente esto porque él sigue, dice, y además tengo más pruebas. Solo en 3 notas de mi antiguo proveedor sevillano de frutas y verduras, aunque esto es verdad, viene en un libro de Arco Libros, publicado, una editorial que está publicando un libro riguroso, así un tocho, Historia de las hablas andaluzas. Solo en 3 notas de mi antiguo proveedor sevillano de frutas y verduras, aunque su origen es gaditano, encuentro 2 casos de chirimoya, es decir, con 2 L con Y, y uno de papaya igual. Y aquí translitero el presupuesto hecho por un albañil de Gines, Sevilla. Arreglo de 2 cuartos de baño, arrancando los azulejos, el hombre, por como te lea a ti. Y sigue, y te lo pone todo. Y eso le llega a categorizar y ya está. A eso se reducen sus pruebas, aunque en el texto asegura que lo ha probado con infinidad de datos, no precisamente uno solo atribuibles a hablantes, dice él, a hablantes, escribientes incultos. Y remite a un estudio de su autoría publicado en 1987, pero de redacción anterior a los números citados de ABC de 1983 y 1984, según explica. Lo más que puede decirse a la luz de los datos, y esto es lo que yo le discuto, es que había falta de diligencia en tal periódico. Y esto pues yo lo pongo yo también sobre la mesa, que creo que algo puedo decir sobre ello, después de haber trabajado durante 7 años de mi vida en un periódico, dedicado al periodismo, 6 de ellos en un periódico que era del Grupo Prisa, vinculado posteriormente al Grupo Z, en el que llegué a ser además coordinador de redacción, puesto que era inmediatamente inferior al de redactor jefe en el organigrama de aquella redacción. Puedo dar cuenta de cómo, además de no producirse faltas de ortografía entre los periodistas, rara vez se publicaban erratas, reduciéndose estas al desdoble de la conjunción que es muy habitual, que o la ausencia de alguna preposición. Todo ello en ausencia de la inexistente figura, porque no existe, del corrector. Esto es, los textos no eran revisados nada más que por el periodista. Yo me he perdido. Los textos eran nada más que revisados por
el propio periodista y en algunos casos, siempre que fuera viable, por el personal de cierre compuesto por el subdirector y el editor gráfico, que revisaban no la ortografía, sino la publicación en general, porque la publicación tiene una línea editorial, revisa un poco si van los titulares en función de cómo se ha querido ver esta mesa, si de aquí para allá o de allá para acá, de contar las cosas, ¿no? Ya que el lenguaje lineal. En el caso de las erratas se trata de hechos aislados. Fíjense cuántas palabras tendrá un periódico, si no, fíjense, cuéntenla y busquen alguna errata, y después sumen el conjunto, el total de las palabras, y no sé, de 33.000 palabras, a lo mejor una, dos, y no todos los días. Bueno, es muy normal, yo les aseguro que se trabaja bajo una presión y después en unas condiciones laborales que no son las más adecuadas, no son recomendables, ¿vale? Lo digo porque muchas veces se culpa a los periodistas de cosas que ellos, los pobrecitos míos de mi alma, no tienen culpa. La gran carga de trabajo de horas de esos periodistas bien hubiera podido explicar las erratas y errores que podrían haberse producido, pero que por el esmero y la preparación de ellos, todos licenciados universitarios, no se ha llegado a producir. Y digo preparación porque ahí está el quid de la cuestión, ya sea hombre o mujer, de Burgos o Sanlúcar de Barrameda, eso no importa. O eso debería saberlo, eso lo debería saber el profesor Frago Gracia, pero se ciega. Permítaseme indicar en esta cuestión lo siguiente. ¿Podría sostenerse que los siguientes profesores universitarios, todos de lingüística, ningún andaluz, son personas con dificultades respecto de la ortografía? Es una pregunta retórica, claro está, porque los que voy a presentar no son personas, como diría Frago Gracia, incultas, no, son preparadísimos, entre ellos Moreno Cabrera. Sin embargo, ustedes van al libro de Alonso Cortés, cualquiera que haya estudiado lingüística sabe quién es Ángel Alonso Cortés, y él pone, es una errata, que todo eso son erratas, que la podemos cometer nosotros. Yo mismo de hecho cometí una errata, y de hecho criticando ahí a Frago Gracia. Cultura, ninguno son andaluces, entonces no hay problema. Distinción en Marcos Marín. Marcos Marín es catedrático de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, jubilado, ahora es profesor en la Universidad de Texas San Antonio. Bulla versión, se les fue. Fíjense, son libros que se revisan, eso sí se revisa, eso sí tienen correctores. Bueno, es normal que se te vaya algo. Enrique Bernardes, catedrático de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Una reflejo, Moreno Cabrera, en el libro que está allí, La igualdad de las lenguas. Programa elaborados en Marcos Marín y Sánchez Lobato, en un libro que se llama Lingüística aplicada, que es referencia para cualquiera que haya estudiado esas cuestiones, porque se lo ponen los profesores, son capítulos muy cortitos. Programas elaborados hasta nuestro día, en Moreno Cabrera, en este caso en el libro El nacionalismo lingüístico. Nombres masculinos, y con lo cual nos topamos en Frías Conde, Xavier Frías Conde, en un libro sobre historia de las lenguas, él es gallego, o bien han alcanzado con M, Muñoz Carrobles, él es de Navarra, también profesor allí en aquella universidad, las comunidades en Sala, también otro filólogo. Claro, dirá alguien, no, pero son anécdotas. Claro, ¿y bien nosotros no son anécdotas? Claro que son anécdotas las erratas. Yo me voy a saltar, que lo pueden leer, vamos regular de tiempo, se hubieran enrollado menos antes. No, hombre, yo me voy a saltar, además está escrito, todo el capítulo dedicado a Ortega y Gasset, que además ese sí les iba a poner a ustedes, pero además les iba a poner, además se titula Flojo pero flojo, el ideal vegetativo. Les iba a poner de mala leche, y yo tampoco quiero que nadie se altere aquí. Así que se puede alterar solo ahí con el libro. Vulgares sí les voy a leer esto, porque esto sí que es muy fácil acceder al texto de Teoría de Andalucía, cómo nos construye, ver cómo nos construye Ortega y Gasset a estas plantas, a nosotros. Pero esto de Cambridge me lo encontré pues en un diccionario comprado por ahí, por esos mundos de Dios, y digo, ¿qué? Vale.
Vulgares ante Cambridge. Esta inferiorización ontológica tiene consecuencias, porque todas esas construcciones, claro, yo venía en mi texto de hablar de Ortega y Gasset, porque es fundamental eso que dice para que también haya sentado cátedra y haya gente que lo tenga interiorizado. Esta inferiorización ontológica tiene consecuencias. Las más cotidianas y, en mi opinión, graves, son aquellas que subyacen a las situaciones que plantean los testimonios vistos más arriba por los andaluces discriminados, por afectar a su día a día, a su praxis, a su relación con los demás. Sin embargo, hay otras, como estamos viendo, y no solo al interior de España. El diccionario bilingüe español-inglés Cambridge, editado por Cambridge University Press, por la Universidad de Cambridge, ofrece en sus páginas iniciales una breve descripción de lo que a su juicio es el panorama del español y sus hablantes. Nada extraño hasta que nos topamos no ya con imprecisiones técnicas históricas, sino con una valoración sobre las características inherentes al habla de millones de personas, hasta el punto de que se tacha de vulgar lo que es característico de Andalucía, el Caribe, Centroamérica o el Cono Sur, entre otros lugares. Este diccionario de Cambridge advierte a sus lectores no hispanohablantes sobre las que a su modo de ver son pronunciaciones que deben evitarse por tratarse, dice el diccionario, deben evitarse, por tratarse, abro comillas, fenómenos que se consideran vulgares. Esos fenómenos que se consideran vulgares son la aspiración, el ceseo, el ceceo, y porque no conocen a los almonteños, porque hubieran metido también el jejeo. Y ya me gustaría a mí que el editor de este dislate, como le gustaba decir tanto al profesor, al otro la cabeza, el dardo en la palabra, a Lázaro Carreter, este dislate me explicase en qué se basa. Fíjense, ya lo he dicho, se trata del ceseo y la aspiración, dos características extendidas del sur de la península ibérica a buena parte del continente americano. Conclusión y surgimiento. Frantz Fanon, en su libro Piel negra, máscaras blancas, dice, Frantz Fanon solo dejó dos libros, Piel negra, máscaras blancas y Los condenados de la tierra. Dice, hay una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa despojada, desde la que puede nacer un auténtico surgimiento. Hemos empezado este artículo que corresponde con la conferencia inaugural del encuentro que da origen a este libro, de estas actas, con un testimonio de una andaluza inferiorizada por su condición de andaluza. Si desde el principio he acudido a investigaciones que dan cuenta de otras opresiones, es porque considero que toda forma de opresión debe ser enfrentada en un frente común y debemos atender además a cómo se han enfrentado esas formas de opresión social y debemos hacerlo científicamente, porque son formas de opresión también científicas, epistémicas. Debemos insistir en que para luchar contra la discriminación lingüística tenemos que trabajar a la par y muy atentos de las estrategias, problematizaciones y soluciones que se ponen sobre la mesa desde los diferentes grupos que enfrentan las opresiones. Es importante afrontar nuestra labor no en atención al eurocentrismo, su más reciente versión, el globocentrismo, que son dos versiones de una misma forma de opresión tan perversas que impregnan nuestros saberes y discursos sin percatarnos siquiera. Hay que romper con el racismo epistemológico, con toda forma de patriarcado, de racismo, de colonialismo y de colonialidad, y establecer lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos llama ecología de saberes, que se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento, escuchar y o leer a los otros pueblos del mundo, no como objetos de estudio, sino como sujetos, tan sujetos como el europeo occidental y el euroamericano. Hemos visto en este trabajo unos testimonios de andaluces que se ven desvalorizados por otros seres humanos en relación con uno de los aspectos que les son inherentes al propio ser humano, en este caso la lengua, el origen geográfico y su etnicidad, pero bien podría ser el color de la piel, la fisonomía, el sexo, el género, la llamada opción sexual, etcétera. Y posiblemente todas estén funcionando al mismo tiempo en muchas personas, en otras en cambio, solo en uno de estos aspectos, habrá que atender a los casos.
En otro lugar, y en atención a otros autores previos, hemos hablado de heterojerarquía de dominación, que es lo que se produce aquí. Los feminismos negros de Crenshaw y Patricia Hill Collins hablan de interseccionalidad. Las relaciones humanas del sistema mundo moderno colonial están atravesadas por diversas formas de poder de manera simultánea. En esos estudios se habla de privilegio racial, en concreto mujeres que son racializadas, mujeres que tienen privilegio racial frente a otras, que son construidas como que no. Eso en Crenshaw. Nuestros informantes testimoniales dan cuenta de lo que creo afortunado llamar privilegio lingüístico, una de las formas en las que se manifiesta ese privilegio racial, que como hemos explicado en este trabajo trasciende al color de la piel, como demuestran allá las citadas investigadoras, o en el ámbito del pensamiento decolonial, autores como Dussel, Gorfoy, Mignot, Nelson Amadores, Lander, Cáceres Wolf, Castro Gómez, Quijano, Escobar, entre otros. Este concepto de privilegio lingüístico es más fiel a la realidad que el manido, impreciso y equívoco concepto de prestigio. Muy común, porque además es muy usado, no es que el prestigio es una forma de prestigio, muy común, presentada como natural, muy común en los estudios básicos de sociolingüística, este concepto de prestigio, por su dependencia de otro concepto también construido no totalmente, ¿vale?, de clase social, ¿vale? Esto no pasa que no nos podemos detener. Al fin y al cabo, cuando el sociolingüista estadounidense William Ley lo adopta, está explicando descriptiva y sincrónicamente, en este sentido, le sobreviene, eso sí, qué ocurre en un grupo de hablantes en relación con un determinado fenómeno lingüístico y entendiendo unos patrones sociales como el sexo, la edad o la clase social, sin problematizar, producto aún de su época, tales variables desde el punto de vista sociológico, político, histórico, económico, cultural. Cuestiones estas que los estudios más recientes y novedosos del lenguaje sí toman en consideración, como los del propio, como los de Blumaer, Ben Rapton, Tom Van Dey, Ruth Woodard, Norman Fairclough, Bennico o Maconie, entre otros. Leibov no inventa el término prestige, solo lo adopta. Reproduce desde el falat punto cero del investigador una ideología asociada a una sociedad capitalista, patriarcal, moderno colonial, occidentalocéntrica, como lo llama Vogel, según vimos más arriba. Precede a Leibov y su sociolingüística estratificacional todo un aparataje teórico ideológico construido en las ciencias sociales y especialmente en la sociología, y es visible en Max Weber, y yo me voy a saltar todo eso, pero pueden ustedes acudir ahí. Por tanto, no nos dejemos pues engañar por aquello del prestigio. No hay formas más prestigiosas que otras, solo formas racistamente construidas como correctas o adecuadas frente a otras que son inferiorizadas por ser la de los otros, la de grupos históricamente sometidos e invisibilizados, inferiorizados, construidas desde la hegemonía, y sí, estamos citando a Gramsci, de unos grupos que han construido unas artificiales formas supuestamente generales a partir de sus formas particulares, lingüísticas, sociales, étnicas, económicas, políticas. Sus formas son las cultas, las educadas, las civilizadas, las democráticas, las neutras. Lo demás es cosa de grupos aislados, periféricos, marcados con acento. La concepción de lengua frente a dialecto, que trasciende a la conceptuación lingüística, pues da cuenta de esto. La polarización dominante-dominado forma parte de un sistema de representación y organización que caracteriza a los estados occidentales. La armoniosa organización dicotómica sobre la cual se cimentaría el confort del occidente colonialista, dice Calvet, civilizado salvaje, lengua-dialecto, hay un paralelismo ahí, responde a una ideología de inferiorización del otro, las zonas del ser y no ser de Fanon. Adviértase cómo hay todo un aparataje académico, filológico y lingüístico atravesado de un determinado pensamiento filosófico-político y unas prácticas sociales producto y productoras a su vez de tal pensamiento. Por eso, ya acabo, sostengo que la crítica a la filosofía política es la crítica a la lingüística,
y sus categorías epistémicas. Decía Marx que la crítica al capitalismo hay que buscarla en la crítica a la religión, y no era una censura de la religión, era buscar las raíces de por qué el capitalismo es así. Hay que verlo en el calvinismo, en el luteranismo. Eso es lo que estaba diciendo. Esto lo pueden ver ustedes si quieren leer en Dussel. Pues igualmente la crítica a la lingüística hay que buscarla en la crítica a la filosofía política. Es aquí donde ante el panorama descrito se abre una puerta a la construcción. A partir de la deconstrucción puede nacer un auténtico surgimiento, como dice Fanon. Y yo quería acabar con, pretendemos, y eso es lo que yo pretendo desde mi clase, ¿qué pasa? Estoy yo ahí y soy yo el que hablo. No construir conformistas incompetentes, sino siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, construir, si se trata de construir, porque al fin y al cabo un sistema educativo es un sistema de inculcación, ya hay que inculcarle unos valores, pues en vez de construir a conformistas incompetentes, construyamos a rebeldes competentes. Muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar 2-3 minutillos para levantarnos un poco y eso, y pasamos al siguiente momento. Sí, eso es. Y damos paso al siguiente, ¿quién presenta ahora? La entrega de actos, el acto de entrega, perdón, de los diplomas a los